En el vasto escenario de la historia cristiana, hay nombres que resplandecen por su valentía espiritual, por su entrega a los más necesitados y por su capacidad de sembrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. Uno de esos nombres es el de San Cayetano, conocido en portugués como São Caetano. Su historia no solo es un testimonio de fe inquebrantable, sino también un reflejo de cómo un solo hombre, guiado por el amor a Dios y la compasión por los pobres, puede convertirse en símbolo de esperanza para millones. Este video te llevará a conocer a fondo la vida, las obras y el legado de São Caetano, el patrono del pan y del trabajo, venerado en toda América Latina, especialmente en países como Argentina, Brasil y Paraguay. Nacido el 1 de octubre de 1480 en Vicenza, Italia, Gaetano dei Conti de Siene, su nombre de nacimiento, provenía de una familia noble. Desde muy joven, Gaetano mostró una inclinación profunda por la vida espiritual, aunque también se formó como jurista en la Universidad de Padua. Este detalle es fundamental, ya que su sólida formación intelectual le permitió moverse con facilidad tanto en ambientes eclesiásticos como en la alta sociedad de su tiempo. Sin embargo, su corazón no se dejó seducir por el poder ni por las comodidades que su posición social le ofrecía. Por el contrario, tras obtener su doctorado en Derecho Civil y Canónico, decidió consagrar su vida completamente a Dios, iniciando un camino de renuncia, entrega y servicio al prójimo. Su vocación se hizo aún más intensa cuando fue llamado a Roma, donde trabajó en la corte papal bajo el pontificado del Papa Julio II. Allí, San Cayetano no solo se acercó a la Iglesia en su estructura institucional, sino que también descubrió las profundas heridas sociales que afectaban al pueblo: pobreza extrema, corrupción e indiferencia espiritual. Afectado por esta realidad, decidió no quedarse de brazos cruzados. En 1516, fue ordenado sacerdote y comenzó una vida dedicada completamente a los más pobres. Visitaba hospitales, atendía enfermos, se dedicaba a los moribundos y caminaba por las calles en busca de quienes más sufrían. Pero su espíritu reformador no se detenía solo en la ayuda caritativa. São Caetano también deseaba una renovación espiritual profunda dentro de la Iglesia Católica que, en ese tiempo, enfrentaba múltiples desafíos internos, incluyendo la creciente corrupción del clero y la inminente amenaza de la Reforma protestante. Junto a otros hombres de fe, fundó en 1524 la Congregación de los Clérigos Regulares, conocidos más tarde como los teatinos, cuyo objetivo principal era devolver el fervor espiritual al sacerdocio católico. Estos religiosos vivían sin posesiones, practicaban la pobreza total y dependían únicamente de la providencia divina para su sustento, negándose incluso a pedir limosna. Con este estilo de vida radical, São Caetano quería dar un ejemplo claro de confianza en Dios, de servicio desinteresado y de fidelidad al Evangelio. Uno de los aspectos más impactantes de su carisma fue su preocupación por los trabajadores y por aquellos que sufrían por la falta de empleo o de recursos básicos para sobrevivir. En tiempos de profunda crisis económica, São Caetano no solo distribuía bienes entre los necesitados, sino que impulsaba iniciativas concretas para generar trabajo digno. Por este motivo, es considerado el patrono del pan y del trabajo. Las imágenes que lo representan suelen mostrarlo con un niño Jesús en brazos, símbolo de su ternura y confianza en Dios, y con una espiga de trigo o un pan, emblemas de su intercesión por los que sufren necesidad. São Caetano también es recordado por los milagros que se le atribuyen tanto en vida como después de su muerte. En una ocasión, al visitar a un enfermo en grave estado, oró intensamente junto a su cama y al poco tiempo el hombre sanó. También se cuentan testimonios de personas que, en momentos de desesperación por la falta de trabajo, acudieron a su intercesión y encontraron soluciones inesperadas. Esto explica por qué, cada año, miles de fieles hacen largas peregrinaciones a los santuarios dedicados a él, especialmente el Santuario de San Cayetano en Buenos Aires, Argentina, donde el 7 de agosto, día de su festividad, se reúnen multitudes en busca de consuelo, trabajo y pan. La devoción a São Caetano se expandió rápidamente por Europa y América Latina. En Brasil, su figura es venerada en varias regiones donde su imagen inspira oraciones por empleo, salud y sustento diario. En tiempos de desempleo o crisis económica, su intercesión es especialmente invocada. Lo más impresionante es cómo su figura, a pesar de haber vivido en el siglo XVI, sigue siendo actual. Su mensaje de confianza en la providencia, de justicia social, de dignidad en el trabajo y de solidaridad sigue tocando corazones y encendiendo la fe de millones. São Caetano murió el 7 de agosto de 1547 en Nápoles, ciudad que también lo recuerda con profunda devoción. Murió pobre, como había vivido, entregando su alma a Dios en total humildad. Sin embargo, su muerte no fue el final, sino el comienzo de una presencia espiritual poderosa que se mantiene viva hasta nuestros días.
Fue canonizado en 1671 por el Papa Clemente X, reconociendo oficialmente su santidad, aunque ya era considerado santo por el pueblo desde mucho antes. Hoy, São Caetano es mucho más que un personaje histórico. Es un símbolo de esperanza para quienes buscan trabajo, alimento y dignidad. Es un recordatorio de que la fe no debe vivirse en el aislamiento, sino en el servicio. Su legado invita a mirar a los que sufren con compasión y actuar con valentía frente a la injusticia. Su vida es una respuesta al clamor de los olvidados, un testimonio de que la caridad puede transformar realidades y que la verdadera reforma espiritual comienza en el corazón. La historia de San Cayetano no se resume simplemente en los grandes hitos de su biografía. Detrás de su canonización, de su fama de santidad y de su poderosa intercesión por el pan y el trabajo, se esconde a un ser humano profundamente sensible al dolor ajeno, radical en su fe, comprometido con una reforma espiritual genuina y revolucionaria en su forma de entender la misión del cristiano en el mundo. Para comprender con más profundidad su figura, es necesario detenernos en tres dimensiones clave: su carisma personal, su impacto social y espiritual en su tiempo, y la expansión de su devoción a lo largo de los siglos, especialmente en América Latina, donde su figura ha sido acogida con particular fervor. Comencemos por su carisma personal. San Cayetano no fue un predicador carismático de multitudes, ni un teólogo que escribió tratados monumentales. Fue, más bien, un hombre silencioso, de oración constante, de acción discreta pero profundamente transformadora. Lo que más impactaba de su persona era su presencia serena y compasiva, su capacidad de escuchar al otro sin juzgar, de acercarse a los más despreciados de la sociedad sin miedo a mancharse. En una época donde la caridad muchas veces era vista como una obligación moral de las clases altas hacia los pobres, San Cayetano rompió ese esquema. Él no ayudaba a los pobres desde una distancia segura, sino que se mezclaba con ellos, comía con ellos, oraba con ellos. Su radicalidad evangélica estaba en su forma de vivir, como uno más entre los necesitados. Esto nos lleva a la segunda dimensión de su historia, su impacto social y espiritual. El siglo XVI fue un periodo turbulento en Europa. La Iglesia enfrentaba una de sus mayores crisis internas, que daría lugar a la Reforma Protestante, la corrupción de muchos sectores del clero, el vacío espiritual de la práctica religiosa de masas y el escándalo de las indulgencias minaban la credibilidad eclesial. Frente a este panorama, San Cayetano no huyó, ni criticó desde fuera. Decidió impulsar una reforma desde dentro, empezando por sí mismo. Por eso, fundó junto a otros sacerdotes reformistas la Congregación de los Clérigos Regulares, conocida como los Teatinos, una comunidad que rechazaba la vida cómoda del clero de entonces y promovía una vida de pobreza, de misión, de formación permanente y de cercanía al pueblo. Pero lo más admirable de este movimiento no fue solo su dimensión espiritual, sino su conexión con la realidad social. En tiempos de hambre y desempleo, los teatinos, inspirados por San Cayetano, establecieron casas de asistencia, redes de ayuda, fomentaron el trabajo digno y confiaron en la providencia para sostener sus obras. Esta espiritualidad activa, profundamente conectada con las necesidades del pueblo, es lo que convirtió a San Cayetano en un verdadero precursor de la doctrina social de la Iglesia. Mucho antes de que existieran encíclicas como Rerum Novarum, San Cayetano no solo rezaba por los pobres, sino que también actuaba para cambiar su realidad. Por eso, no es casualidad que haya sido proclamado patrono del trabajo y del pan, no porque haya promovido una ideología económica específica, sino porque entendió que la dignidad del ser humano está íntimamente ligada al derecho a un trabajo digno y a la posibilidad de llevar alimento a su familia. La fe para él no era algo abstracto o teológico, sino profundamente encarnado en la vida cotidiana del pueblo. Este testimonio tan potente explica por qué su figura traspasó fronteras y siglos, convirtiéndose en un santo de referencia en el continente americano. En especial, su devoción se volvió masiva en países como Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú y Brasil, donde cada 7 de agosto miles, y en algunos casos millones, de fieles participan de peregrinaciones, misas, procesiones y jornadas de oración. En Buenos Aires, por ejemplo, el santuario de San Cayetano, en el barrio de Liniers,
es punto de encuentro de multitudes que desde la madrugada hacen filas interminables para tocar su imagen, presentar sus intenciones y agradecer los favores recibidos. Lo más llamativo de estas manifestaciones de fe es que no se trata solo de ritos religiosos, sino de una expresión de la fe popular viva, profundamente emocional, esperanzada, marcada por la experiencia concreta de quienes sufren y encuentran en San Cayetano una figura cercana, casi familiar. Para muchos, él no es solo un santo intercesor, sino un amigo, un compañero en la lucha diaria por sobrevivir con dignidad. En los carteles se puede leer: San Cayetano, danos paz, pan y trabajo. Una oración sencilla, pero profundamente cargada de sentido espiritual y social. Su imagen, en estas celebraciones, es llevada con flores, velas, fotografías y cartas escritas a mano. Hay quienes caminan descalzos en señal de promesa cumplida, otros cargan bolsas de alimentos para compartir con los más necesitados. Esta devoción popular, aunque muchas veces subestimada por sectores académicos o institucionales, es una de las expresiones más auténticas de la espiritualidad latinoamericana. Una fe que toca la carne, que se hace acción, que se vive desde lo profundo del corazón. El culto a San Cayetano también ha generado una vasta cantidad de oraciones, novenas, canciones y testimonios que son transmitidos de generación en generación. Las abuelas enseñan a los nietos a rezarle, los padres colocan su imagen en las casas como signo de protección y bendición. Se le reza especialmente en momentos de crisis, cuando se pierde el empleo, cuando falta el alimento, cuando una familia entera se encuentra al borde de la desesperación. En esos momentos, muchos relatan haber sentido su ayuda, a veces en forma de trabajo, inesperado, de ayuda providencial o incluso de consuelo interior. Además, es interesante notar cómo la figura de San Cayetano ha sido resignificada por diversos movimientos sociales, especialmente en contextos de lucha por los derechos laborales. En varias ocasiones, sindicatos, cooperativas de trabajo y organizaciones de base han convocado actos en su honor, uniendo la fe con la reivindicación social. Esto demuestra que la santidad no es ajena a la historia, sino que puede convertirse en motor de cambio cuando se encarna en la vida de los pueblos. En lo artístico, la iconografía de San Cayetano suele representarlo vestido de sacerdote con una sotana negra o blanca, sosteniendo al niño Jesús en brazos o una espiga de trigo en la mano. El gesto de ternura con el que mira al niño simboliza su confianza en la providencia divina, mientras que el trigo o el pan representan su intercesión por las necesidades materiales de la gente. En algunos cuadros se lo muestra junto a personas pobres, simbolizando su cercanía con los marginados. El mensaje de San Cayetano es tan potente hoy como en el siglo XVI. En un mundo marcado por el desempleo, la desigualdad, la pérdida de sentido y la desesperanza, su vida sigue siendo un faro de luz. Nos recuerda que la fe verdadera no es pasiva, sino activa, que creer en Dios implica actuar con justicia, servir con humildad y vivir con confianza radical en su amor. Y sobre todo, nos recuerda que nadie está solo en sus luchas. Siempre hay un santo, un compañero, una mano tendida desde el cielo para ayudarnos a seguir adelante. La historia de San Cayetano no está completa sin hablar de los milagros que se le atribuyen, las novenas que miles de personas rezan con fervor y los testimonios de fe viva que, aún hoy, se multiplican en cada rincón del mundo donde su nombre es invocado. Si bien su vida fue ya de por sí un ejemplo concreto de santidad encarnada, por su cercanía con los pobres, su renuncia a las riquezas, su impulso de reforma espiritual y su confianza radical en la providencia de Dios, fue después de su muerte cuando comenzó a manifestarse un fenómeno que ningún análisis histórico puede negar: la profunda conexión espiritual entre este santo y el pueblo fiel. San Cayetano se ha convertido, sin lugar a dudas, en el rostro del consuelo divino en medio de las necesidades más humanas. Los milagros asociados a San Cayetano abarcan una amplia gama de situaciones: curaciones inexplicables, respuestas inmediatas a súplicas desesperadas, trabajos obtenidos en situaciones imposibles, reconciliaciones familiares, protección en momentos de violencia o peligro. Aunque la Iglesia Católica exige prudencia al evaluar y reconocer oficialmente estos milagros, la experiencia popular es clara y directa: San Cayetano escucha. Esa es la frase más repetida por quienes han depositado su fe en él. Lo interesante no es solo que estos hechos ocurran, sino la relación íntima y personal que los devotos sienten con él. Para muchos, San Cayetano no es un santo lejano,
sino un protector presente, casi como un abuelo espiritual o un amigo del alma. Uno de los testimonios más conmovedores proviene de una mujer argentina que durante la crisis económica de principios de los años 2000 perdió su trabajo, fue desalojada y quedó sola con 3 hijos pequeños. Sin saber a dónde ir, se acercó al santuario de San Cayetano y con lágrimas en los ojos le pidió: «No te pido lujos ni riquezas, solo un techo y un plato de comida para mis hijos». A la semana, fue contactada por una ONG que le ofreció un puesto de limpieza y un pequeño departamento subsidiado. Años después, ella misma regresó al santuario con su hijo mayor ya trabajando para agradecer. Historias como esta se repiten en diferentes partes de América Latina, a veces con pequeñas diferencias, pero con un denominador común: la esperanza renace cuando se reza con fe. Este tipo de experiencias dieron lugar al desarrollo de una tradición devocional intensa, especialmente centrada en la novena San Cayetano. Esta oración, que se reza durante 9 días antes del 7 de agosto, no es solo una repetición de palabras, sino una verdadera preparación del alma para confiar nuevamente en Dios. Cada día, la novena propone una reflexión bíblica, una meditación sobre la vida del santo, una súplica concreta por trabajo, alimento, salud o paz, y un compromiso personal con la fe. Lo más bello de esta práctica es que puede ser rezada en familia, en comunidad o incluso en soledad, pero siempre produce frutos. Consuela, fortalece, inspira, reaviva la esperanza. Muchas familias latinoamericanas han heredado esta devoción de generación en generación. Hay quienes recuerdan a sus abuelas encendiendo velas ante una pequeña imagen del santo mientras recitaban con voz temblorosa las palabras de la oración: «San Cayetano, danos pan y trabajo». O en otros casos, la figura del santo está presente en los hogares con humildes altares adornados con flores y estampitas, junto a una imagen del niño Jesús. Algunos incluso colocan una moneda bajo su imagen como símbolo de la necesidad económica y la fe en que Dios proveerá. Estas pequeñas acciones, aunque simples, están cargadas de significado. Expresan la espiritualidad popular, una forma concreta de vivir la fe desde el corazón del pueblo, desde lo cotidiano. En muchos países como Paraguay, Bolivia, Perú y Uruguay se organizan misas comunitarias, vigilas de oración, procesiones y peregrinaciones en torno al 7 de agosto. Los testimonios recogidos por los sacerdotes que celebran esas liturgias son conmovedores. Madres que rezan por sus hijos desempleados, jóvenes que buscan su primer empleo, personas mayores que piden salud y protección, familias enteras que caminan kilómetros para agradecer un favor recibido. Cada uno de ellos lleva en sus ojos una mezcla de cansancio, esperanza y gratitud. Es en esas miradas donde se manifiesta la presencia viva del santo. Incluso fuera del contexto estrictamente religioso, la figura de San Cayetano ha ganado un lugar central en la cultura popular. En canciones folclóricas, obras de teatro, murales callejeros y hasta en documentales, se le presenta como símbolo de lucha, de resistencia espiritual, de esperanza en medio de la pobreza. En algunas villas y barrios humildes de Argentina y Brasil, su nombre se ha transformado en bandera de movimientos de ayuda social, comedores populares y espacios de formación laboral. Esto revela que la devoción a San Cayetano no se limita al altar, sino que desborda hacia la acción social, hacia el compromiso con los más vulnerables. También hay quienes han sido transformados interiormente por su intercesión. Un joven empresario brasileño cuenta cómo tras enfrentar una bancarrota económica se encontró sumido en una profunda depresión. Recordando que su madre siempre le hablaba de San Cayetano, comenzó a rezarle sin muchas expectativas. Lo que encontró fue paz interior, claridad para organizar su vida y nuevas oportunidades de inversión que lo sacaron adelante. Hoy dedica parte de sus ganancias a sostener comedores sociales y orfanatos. Dice: «San Cayetano no solo me ayudó a recuperar el trabajo, me ayudó a descubrir el verdadero sentido del trabajo, servir a los demás». También existen comunidades donde la imagen de San Cayetano... Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido inspirador sobre la vida de los santos y sus enseñanzas. Dale like y comparte este video para que más personas conozcan la historia y el legado de San Cayetano, un santo que transforma vidas y renueva la esperanza. San Cayetano no solo es un santo del pasado, su influencia se siente cada día en millones de hogares y corazones. Su historia, cargada de fe profunda y compromiso social, nos enseña que la santidad verdadera no está en los grandes gestos públicos, sino en la entrega constante, silenciosa y humilde a quienes más lo necesitan.
La vida de este hombre, que renunció a su nobleza y se consagró al servicio de los pobres y desamparados, nos invita a mirar con nuevos ojos nuestra propia realidad y preguntarnos cómo podemos ser instrumentos de amor y justicia en nuestro entorno. A lo largo de los siglos, San Cayetano ha sido fuente de consuelo para quienes enfrentan la incertidumbre del desempleo, la angustia de la pobreza y la tristeza de la soledad. Su intercesión es especialmente poderosa en momentos de crisis económica y social, cuando la fe puede flaquear y la desesperanza quiere apoderarse del alma. En estos momentos, su ejemplo nos impulsa a confiar en la providencia divina y a actuar con generosidad hacia nuestros hermanos más vulnerables. Además, su legado espiritual no se limita a la ayuda material, nos desafía a una renovación interior, a una vida de oración profunda, de confianza y entrega total. La congregación de los teatinos que fundó con sus compañeros fue una propuesta radical para devolver al sacerdocio su vocación original, ser servidores fieles y cercanos al pueblo, testigos vivos del amor de Dios. Hoy, la devoción popular a San Cayetano no solo se expresa en las novenas, peregrinaciones y misas multitudinarias, sino también en el compromiso concreto de comunidades que, inspiradas en su vida, trabajan por la justicia social, por la dignidad del trabajo y por la solidaridad. Su imagen, con el niño Jesús en brazos y la espiga de trigo en mano, sigue siendo un símbolo de esperanza y confianza para quienes luchan día a día por un mejor mañana. Al conocer su historia, sus milagros y su legado, entendemos que San Cayetano es más que un santo, es un compañero de camino, un intercesor cercano que nos invita a no perder la esperanza y a vivir la fe con un corazón abierto al servicio. Que su ejemplo nos inspire a hacer luz en medio de la oscuridad, a tender la mano sin miedo y a creer siempre en el poder transformador del amor divino. Este es el final de nuestro video sobre San Cayetano, pero su historia y legado continúan vivos en cada oración y en cada acto de caridad que realizamos. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este contenido para que más personas puedan descubrir el camino de fe y esperanza que San Cayetano nos ofrece. Hasta la próxima.